Señor, gracias Padre, gracias Dios por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque podemos conocerte, porque podemos aprender de ti. Y mi Dios, te pedimos Padre por este tiempo, para que tú, Señor, nos hables, para que tú dirijas, Señor, con tu palabra, Señor, nuestros corazones hacia ti. Agradecemos Dios, oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos estado tocando diferentes áreas ahí de la familia. Como decía Carlos, no vimos el tema de los varones en 2 predicaciones, vimos el tema de las mujeres. Hoy toca también que veamos un tema bastante importante en la familia, es el tema de los jóvenes. Ahora, como cada uno de los temas que hemos visto, las verdades que encontramos son principalmente, quizás por ejemplo, principalmente para los hombres, pero aplica para las mujeres, principalmente para las mujeres, pero aplican a los varones. Igualmente estas, si bien es un pasaje dedicado específicamente como de un padre a un hijo, es dedicado a los jóvenes, pues aplica a cualquiera de nosotros. Entonces podemos tomarlo de esa manera, pero especialmente en este pasaje de la Escritura está hablándole a los jóvenes. Así que acompáñenme por favor a Proverbios. Proverbios, primer capítulo de Proverbios, capítulo 1. Proverbios 1. Y como en estos estudios que hemos estado tocando, también este no es la excepción, vamos a usar bastante la Biblia. Así que hay que estar filosos con ello. Voy a leer Proverbios capítulo 1, leo los primeros 7 versículos, dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá al sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si te das cuenta, cada uno de estos versículos está hablándole aquí Salomón. Dice ahí: oye, hijo mío. En algún momento también en el libro de Proverbios encontramos lo que se llama una personificación o una prosopopeya, que es cuando algo abstracto adquiere como una personalidad. En este caso, en algunos proverbios es como la sabiduría hablando. Y bueno, nosotros sabemos que la sabiduría pues no es una persona. No nos puede venir y se me apareció la sabiduría y me habló. Pero en este caso, la Biblia usa muchas figuras del lenguaje, y en este caso vamos a ver esta figura del lenguaje, la sabiduría hablando. Y es la sabiduría hablándole a un joven. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, da sus razones. Dice sus razones: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. Entonces aquí es la sabiduría la que está clamando, la que está dando la voz. Ahora, ¿a quién le está hablando? Le está hablando, fíjate que específicamente le está llamando a los jóvenes, específicamente. Y dice versículo 4, no, para darse sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. A veces queda medio feo hacer entender esto, pero los proverbios, en el libro de Proverbios, la poesía hebrea tiene una rima que se puede traducir en cualquier idioma. Si tú traduces una rima del español en inglés, ya no rima. Pero resulta ser que la poesía hebrea, su rima no es de sonidos, su rima es de ideas. Es una rima de conceptos. Entonces, cada uno de estos tiene una rima. Algunos son contrastes, otros son paralelos, otros uno le amplía al segundo, pero son rimas. Cada versículo se divide en 2 secciones. Por ejemplo, el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Es una rima de ideas.
Y luego, así en ese sentido, llegamos al versículo 4, para dar sagacidad. ¿Con qué rima sagacidad en la segunda parte? Inteligencia y cordura. ¿Y con qué rimas simples? Con jóvenes. Qué feo les dijo, ¿verdad? Pero realmente nosotros conocemos lo que significa la juventud. La juventud es un tiempo donde uno va aprendiendo. Y el hecho aquí de la simpleza, en ese sentido, es el momento donde están madurando, de la simpleza a la sabiduría, a la sagacidad, como dice aquí, inteligencia y cordura. Ahora, todo esto se logra no por el conocimiento que nos dé una escuela, una universidad o cualquier cosa, se logra a través de la vida. Es la práctica lo que va logrando esto. Pero la Biblia da estos consejos específicamente, ¿para qué? Para que pueda haber esa madurez. Vamos a ver aquí tres consejos para los jóvenes, 3 fundamentos para nuestros jóvenes. Y eso es lo que queremos estudiar el día de hoy. El primer consejo, primer fundamento que como joven debes de colocar en tu vida. Y cualquier persona la tiene que tener. Obviamente, si uno dice, ya no eres joven, pues con mayor razón tendrías que tenerlo. Y pues más duro nos toca la pedrada a los que nos consideramos menos jóvenes. Yo todavía me siento joven, ¿ve? Todavía me siento simple en muchas cosas. Primero, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Aquí está el primer consejo, el primer fundamento. Teme a Dios. Todo comienza con esto. La sabiduría, el conocimiento, el crecer, todo comienza con el temor de Dios. Ahora, contrastemos un poquito eso con el mensaje cristiano contemporáneo. ¿Qué es lo que se le dice hoy a la gente? Particularmente a los jóvenes. Y hoy en día se ha reducido el mensaje de Dios haciendo énfasis sencillamente en una amistad con Dios, ¿no? Y buscan mucho eso de que Dios es amor y Dios ya no es una persona para admirar, sino más bien es tu compinche. Y colocan muchos mensajes y justamente el mensaje cristiano contemporáneo, las iglesias contemporáneas, colocan al joven casi a la misma altura de Dios, diciendo, bueno, es que Dios es verdad, toman verdades bíblicas, por ejemplo, estamos en la posición de Cristo, porque estamos en Cristo. En Cristo tenemos esa posición en la cual Dios nos ve. Una posición colocada al lado de Dios. Pero en la realidad no podemos nosotros llegar y tratar a Dios como sencillamente un compinche. Y este concepto ha causado que hoy la gente pierda de vista la gloria de Dios. Pierda de vista lo tremendo que es Dios. Los hijos necesitan aprender el temor de Dios. Y es nuestra responsabilidad también como padres enseñarla. Que la vean en nosotros, la manera en que nos dirigimos nosotros hacia Dios. Es verdad que hay una cercanía, una intimidad que podemos nosotros lograr con Dios. Pero hay veces que esa intimidad es bueno que te la guardes para tus momentos de intimidad. Y no para tu vida diaria y que vivas tú menospreciando quizás la posición que Dios tiene junto a ti. ¿Qué es lo que dice la Biblia? El mensaje de la Biblia. Fíjate que hemos perdido de vista la trascendencia de Dios. Dios es glorioso, Él es poderoso. Él se describe aquí mismo como un Dios grande y temible, terrible. Y tú ves la manera en que Él se revelaba al pueblo de Israel y era una manera tremenda. Y algunos dirán, sí, pero Cristo ya fue diferente. No, aún Cristo, recuerda el monte de la transfiguración. O sea, realmente fue cuando Él mostró un poco de su gloria, fue algo impresionante también para los discípulos. Entonces, hemos perdido justamente esos atributos de vista y hemos cambiado por otras cosas más sencillas, más fáciles de entender, más como al tú por tú con Dios. Dios es glorioso, Él es soberano, Él es un Dios trascendente. ¿Qué significa la palabra trascendente? Trascendente significa que Él no está ausente de tu vida.
Él está interesado en cada detalle de tu vida. Él es trascendente en ti. Él está involucrado personalmente con lo que estás haciendo. Ante esta visión de Dios, de mucha gente contemporánea de Dios, hay muchos que llegan a pensar, bueno, es que a Dios o no existe o no le importa lo que yo hago. Si hago una cosa u otra, parece ser que Dios ni le va ni le viene. Pero no, Dios es trascendente en tu vida. Y más aún, o sea, como cristiano, si Él está consciente de la vida de cada persona del mundo, aún aquellos que no le conocen, con mayor razón aquellos de sus hijos. Vamos a ver un poquito más cuando hablamos de la disciplina. Si Dios no os disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Pero a sus hijos, como un padre, les cuida. Está al pendiente de ellos. Él es trascendente. Dios es un Dios santo. Santo, ¿qué significa santo? Apartado del mal. Él no tolerará el pecado. Y no tolera el pecado en tu vida. No tolera el pecado en mi vida. Ese es el concepto de un Dios santo, pero una santidad terrible. Una santidad en la cual Dios quiere que yo viva de acuerdo a ella. Y Dios es un juez justo. Y un día tendremos que dar cuentas ante Él. Casi siempre cuando la gente piensa en justicia, ¿no? Lo he mencionado antes, que dice que se haga justicia. ¿Qué es lo que la gente quiere? Normalmente quieren que le den la razón. Yo quiero que se haga justicia, quieren que se les dé la razón, pero si Él hace justicia en nuestras vidas, si me da lo que es justo, me va mal. El hombre, naturalmente, tendemos a encubrir nuestros pecados. Y eso es lo que aún la Biblia, por ejemplo, dice en Romanos capítulo 13. Leo este pasaje porque hoy tengo muchos versículos, entonces si quieren anotarlos, si ustedes gustan, son rápidos con la Biblia, acompáñenme, pero en algunos casos limítanse quizás a escucharlos. Romanos 13, versículo 12 al 14. Mencionaba yo que el hombre tiende a encubrir su pecado, y Romanos 13 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas. ¿Cuál es la idea de las obras de las tinieblas? Obras hechas en oculto, obras que la gente no quiere que se vean. Dice: desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Y aquí está la lista de algunas obras de las tinieblas. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Fíjate aquí la advertencia. Hay muchas cosas que uno puede decir, esto no es pecado. Y hay muchas cosas que uno puede decir, mira, aquí tengo una lista de cosas que ustedes me dicen que están mal, pero no son pecado. Pero muchas de estas cosas sencillamente pueden ser provisión a la carne. Pueden ser provisión a la carne. Y aquí dice: no proveáis. No des pie a caer en esas cosas. Apártate de esas cosas. Evítalas. De todo lo que tenga relación con esas obras. Dios es un juez justo. Y un día, como juez justo, tendremos que dar cuentas ante Él. Pero ¿sabes qué? Este juicio tiene que ver con que ante Dios nada permanece oculto. Mira un par de versículos, acompáñenme por favor, no pierdan su lugar en Proverbios, esa es nuestra base. Acompáñenme por favor a Juan 1. Juan capítulo 1, Evangelio de San Juan capítulo 1. Cuando Juan, el evangelista, el apóstol, presenta a Cristo aquí en su evangelio, ven de qué manera lo hace. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando justamente de la deidad de Cristo aquí. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas
no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En este caso es Juan el Bautista, estaba mencionando, no es el autor del Evangelio. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho legal de ser hechos hijos de Dios. Y fíjate aquí el contraste de lo que estábamos viendo nosotros en cuanto a lo que significaban las obras de las tinieblas. ¿Con quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dice en 1 de Juan también, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora, Cristo es luz. Él es la luz y Él nos pide que vivamos en esa luz. Avancemos a Juan, capítulo 3. Cualquiera podría citar de memoria prácticamente el versículo 16, ¿no? Es un versículo bastante conocido. Si no lo conoces, memorízalo, vale la pena. Contiene este versículo el Evangelio completo. Dice de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero avancemos un versículo más, al versículo 19, dice: y esta la condenación, que la luz vino al mundo, ¿y qué? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. ¿Te das cuenta aquí quién es Dios? Dios es luz. Y ¿sabes? Esta lucha entre la luz y las tinieblas que está dentro de nosotros, que la tenemos, una atracción hacia ciertas cosas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Es una lucha real, pero tenemos que entender quién es Dios y que a Dios le importa tu vida, le importa tu corazón. Él es juez. Ahora, Dios un día juzgará al mundo. ¿Y sabes por quién va a comenzar? Dice la Biblia que el juicio comienza por su casa. Dios comienza por su casa. Somos, como hijos de Dios, los primeros que Dios va a llamar a pedir cuentas. Momentos de juicios quizás sean diferentes. Hay diferentes momentos escatológicos en el cual los cristianos dan cuenta ante Dios, diferentes personas. Quizás el momento no es un momento. El famoso juicio final no es para el creyente, porque el creyente ya antes había dado cuentas ante Dios. Entonces los momentos, quizás otra oportunidad tendremos para estudiar en qué momento dan cuentas cada diferente grupo de personas. Ahora lo importante es darnos cuenta que el juicio comenzará por su casa. Somos los primeros que seremos llamados a dar cuenta. Primera de Pedro 4:17 dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio va a comenzar con nosotros, imagínate cómo les va a ir a los que no obedecen el Evangelio de Dios, a los que no son salvos. Primera de Pedro 4:17. El juicio comenzará por su casa. Les voy a pedir aquí, sí, acompáñenme por favor a Hebreos. Primera de Pedro 4:17 era el que mencioné ahorita. Ahorita vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos 12. El libro de Hebreos contiene varias exhortaciones, 5 para ser exactos, en las cuales va advirtiendo el autor a estos judíos convertidos a Cristo de que no tenían que volver, no tenían que resbalar, no tenían que regresar a su antigua manera de vivir, a sus antiguos ritos, sino que tenían que seguir adelante. Y la última de estas advertencias es la de Hebreos 12, una advertencia en la cual habla hacia
los judíos como hablándoles de Dios como ese padre, un padre amoroso que justamente por amor cuida a sus hijos y parte del cuidado es disciplinar. Hoy en día también el mensaje contemporáneo es: si amas a tus hijos no les des vara, no les pegues, y aún dice no los golpees. Hay que identificar también qué significa golpear, porque obviamente no estamos de acuerdo nosotros con ciertas maneras de disciplina que hoy en día el mundo o la gente que no conoce de Dios podría aplicar, y desgraciadamente muchas veces siendo cristianos podemos cometer grandes errores, como exagerar en la disciplina, como en el hecho de no aplicarla. Y aquí, en Hebreos 12, habla de una disciplina amorosa, de un padre a su hijo. Y fíjate versículo 5, Hebreos 12, 5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina del presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, esta disciplina la cual Dios como un padre aplica, Dios como Padre nuestro, Él está al tanto de nuestras vidas. Él sabe qué es lo que está pasando con nosotros, cada detalle que hacemos, qué es lo que pensamos, y Él cuida. Muchas de esas disciplinas, quizás uno piensa que la disciplina ya cuando casi me partió un rayo, pero no es así. Muchas de estas disciplinas pueden ser pequeñas cosas que Dios te quita, que Dios aún te da. ¿Para qué? Para ir corrigiendo aspectos de tu vida necesarias. Ahora, ¿qué dice aquí? Todos hemos sido participantes de la disciplina de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te disciplinó? A veces pensamos, bueno, quizás no identifico yo. Y es parte de ser consciente, ¿qué está haciendo Dios en mi vida? Dios me está disciplinando. Y a menos que yo ya sea perfecto, que ya sea como Cristo, que se deba demasiado decir de cualquiera de nosotros. Pablo mismo decía: no pretendo yo haberlo alcanzado, sino que prosigo a la meta. Aún en su vejez, cuando él era un ancianito, él decía: me falta mucho para llegar a ser como Cristo es. Y aquí, a menos de que yo sea como Cristo mismo, sería entonces que yo no necesitaría ningún tipo de disciplina. De lo contrario, Dios me tiene que disciplinar. Necesito ser disciplinado por Dios, momento a momento. Hay dos versículos que quisiera yo mencionarlos en cuanto a esto de que Dios es un juez justo. Y como juez justo, un día Dios me llamará a dar cuentas. El juicio comenzará ¿por quién? Por su casa. Y dice Eclesiastés 12:14, justamente aquí cuando está hablando de acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, avanzamos un poquito, llegamos al versículo 14 y dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios traerá toda obra a juicio. Otro pasaje. Ese fue Eclesiastés 12:14. El siguiente es Mateo 12:36. Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué es una palabra ociosa?
Sí, palabras inútiles, palabras que la Biblia, si tú buscas esto de ociosidad en el libro de Proverbios, lo asocia mucho con... en varios momentos habla de hombres ociosos y aún jóvenes ociosos, gente que no está haciendo nada, que quizás no tiene provecho, no trabaja, no hace nada. Ahora, ¿has encontrado gente así que no está trabajando, que está sentado en una esquina? ¿De qué están hablando? Ociosidades. ¿Qué sale de tu boca? Ese tipo de palabras, palabras ociosas que no aprovechan. Fíjate otro pasaje que mencionaba también en cuanto a la manera de hablar: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda la que sea buena para la necesaria edificación de los oyentes. En lugar de una cosa, colocar otra. Dios traerá a juicio toda obra, aun cada palabra que hemos dicho. Dios es un juez justo, es un Dios santo, es un Dios trascendente, es un Dios con el cual no se puede jugar. Con Dios no se puede jugar. Gálatas 6. Este versículo es uno de esos que tendrías que tenerlo marcado como una advertencia en tu Biblia. Gálatas 6, versículos 7 al 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre segare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nos toca cosechar lo que hemos sembrado. Hay muchas veces que aún habiendo yo sembrado antes de mi vida en Cristo, antes de yo haber conocido a Cristo como mi Salvador, muchas veces ya siendo cristianos nos toca cosechar aquellas cosas. Y algunos dirán, pero ¿por qué yo antes era inconverso y no sabía lo que hacía? Pues claro que sabíamos lo que hacíamos. ¿O qué no teníamos conciencia? Y muchas veces nos toca cosechar lo que sembramos antes de conocer a Cristo. Porque son consecuencias. El pecado alcanza y del pecado nadie se puede esconder. El pecado promete y no cumple. Y el pecado cobra caro y cobra en nuestras vidas. Y bueno, nos toca cosechar lo que se ha sembrado. Las consecuencias pueden venir a nuestras vidas aún siendo cristianos. Recuerda, Dios borra tu pecado, pero no necesariamente te quite las consecuencias. Si las permite, es porque te conviene sufrir esas consecuencias para que aprendas las consecuencias del pecado y vivas distinto. Si las quita, es por su gracia. Él las puede hacer. Dios puede hacerlo. Cosas del pasado que traemos todavía. ¿Qué tenemos que hacer con ellas? Primero, saber si hemos confesado a Dios. Confiesa tu pecado, apártate de ese pecado y Él es justo para perdonar los pecados. Él perdona. Pero recuerda que muchas veces las consecuencias hay que afrontarlas. Hay personas que nos contaba Eduardo Buldain justamente de un hombre que se comprometió en la iglesia, conoció de Cristo, se involucró en la iglesia y empezó a servir. Llegó un momento en que él sintió el llamado para ser pastor. Y al tener ese llamado a ser pastor, le dijo a Eduardo Buldain, tengo que regresar a mi país, porque él era de otro país, porque tengo cuentas pendientes con la justicia. Y él tuvo que regresar, pasar un tiempo en la cárcel, antes de poder regresar a ser pastor. Y uno diría, pero si eso, o sea, ya es una persona que se consagró, que cambió, pero aún así había que enfrentar las consecuencias del pecado. Dios es trascendente, es santo, es juez, es un Dios con el cual no puedes jugar. Pero una cosa más, y esto tiene que quedar bien grabado en nuestros corazones: Dios es un Dios vivo. Vamos a ver Hebreos 10. Hebreos 10, versículo 26.
Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí está tomando el autor de Hebreos, quien le está escribiendo justamente como dice el título del libro, a hebreos, a judíos, que conocían muy bien el Antiguo Testamento y conocían lo que era el pecado voluntario. El pecado voluntario en el Antiguo Testamento era un pecado para el cual no había un sacrificio que podrían haber traído un animal y ofrecerlo para obtener perdón por ese pecado. ¿Qué era lo que causaba ese pecado? Causaba la muerte, era el pecado de muerte. Y después dice que queda una expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A un hebreo, ¿qué viene a la mente? ¿Conoce alguno del Antiguo Testamento algún pasaje que recuerde esto? Hay dos al menos que yo recuerdo. Uno es Coré, la rebelión de Coré, y otro es los hijos de Aarón. ¿Recuerdas que sale fuego de la presencia de Dios y los consume? Estos dos casos vienen a la memoria quizás del judío al pensar en tras ese pecado voluntario. Ahora, pone ese ejemplo del Antiguo Testamento y aquí especifica que es una cita del Antiguo Testamento, versículo 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. Ahora, para nosotros, versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta el Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará, y decíamos que el juicio comienza ¿por dónde? Por su casa. ¿Y qué dice aquí? El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios juzga, Él es inminente, Él es trascendente en tu vida. Él está al tanto. Y Dios es un Dios vivo. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No tenemos que ser, o no somos de los que retroceden. Nuestra alma está segura en Cristo. Tenemos seguridad en Él. Pero aún así, Dios puede juzgar mi vida, juzgar mi pecado. Versículo 28 y 29 de Hebreos 12, los voy a leer, dice, así que teniendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo tenemos que servir a Dios, jóvenes? Dice aquí, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la manera en la cual somos llamados a servirle. Eso es lo que Dios debe ser para nosotros. Fue Hebreos 12, 28 al 29. Hebreos 12, 28, ¿sí? Dios debe ser temido. ¿Tienes la confianza para acercarte a Él y decirle, Abba, Padre? Hazlo. Pero Dios debe ser temido. Segundo consejo, segundo fundamento que quisiera yo estudiar. Vamos a regresar a Proverbios. Habíamos visto el primer consejo, es el versículo 7. Y antes de entrar a este segundo consejo, fíjate cómo termina el versículo 7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Segundo consejo, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Segunda parte del versículo, poesía, rima. Y no desprecies la dirección de tu madre. Ambas ideas son complementarias. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre.
porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. El consejo aquí es: recuerda, escucha, obedece las palabras de tus padres. La tentación normal, ¿qué es lo que le dicen a los jóvenes, los amigos? No, ya están viejos tus papás, ya no están en onda, ¿no? Ya es otro. Y desgraciadamente muchos papás se la creen y diciendo, hoy ya no puedo ser influencia en mi hijo. ¿Por qué? Porque ya no soy de esa época. Los tiempos cambian. Pero ¿sabes qué? La Biblia tampoco es de nuestra época. Pero sus principios son vivos hoy, son principios que no cambian. Estos principios que no cambian son los mismos conflictos que tenían Adán y Eva, aunque Adán no veía fútbol ni Eva veía telenovelas. Seguramente se peleaban no por la televisión, pero por otra cosa. Entonces, son los mismos conflictos. Recuerda las palabras de tus padres, escucha y obedece lo que te han dicho. ¿Por qué? Como te decía, la tentación es apartarte, buscar a los amigos, alguien que me entienda, dicen los jóvenes, ¿no? Mira, tus amigos no te aman como te aman tus padres. Tus amigos no han orado por ti como lo hacen tus padres. Tus amigos, por mejores amigos que sean, no están comprometidos por ti como lo hacen tus padres. Tus amigos te guían en conducirte muchas veces en simplezas, en necedad. Ahora, ¿quién les dice a los jóvenes que deben escuchar a sus padres? Normalmente no se hace. La televisión, la radio, los amigos, la sociedad, no lo hace. Siempre es, los jóvenes, hay que buscar, un joven tiene que buscar a otro joven. Y aún en la consejería muchas veces buscamos, ¿no?, que un joven aconseje a otro joven. ¿Por qué? Porque se va a sentir más identificado, ¿no?, con lo que está pasando. Pero ¿sabes qué? Tus padres están comprometidos contigo. Fueron jóvenes también y te entienden, porque las mismas pasiones que tiene tu corazón las tuvieron los padres. Y aún, en muchos sentidos, de diferente manera por el grado de madurez que se ha alcanzado, seguimos con las mismas pasiones de nuestra juventud. El mensaje del mundo hoy en día es que los consejos de los mayores, aquellos que realmente nos aman, que se interesan por nosotros, que tienen experiencia, que conocen los caminos de Dios, no importan, no tienen valor, no tienen importancia. Pero en cambio lo que me puede decir mi amigo del salón, mi mejor amigo, los compañeros, eso sí, porque ellos sí me entienden, porque ellos sí tienen lo que yo tengo. Así, esos consejos nos pueden llevar por muy malos caminos. Este pasaje lo escribió Salomón. Salomón tuvo un hijo. ¿Recuerdas el nombre de su hijo? Roboam. Roboam tuvo consejeros. Si tú estudias la vida del hijo, del hombre más sabio de la historia, que es Salomón, fuera de Cristo, obvio. Este hijo, si Salomón es conocido por la sabiduría, Roboam es conocido por la necedad. ¿Qué hizo Roboam? ¿Alguien recuerda? Dice que viene primero toda la nación ante él para decir, bueno, tú vas a ser rey sobre nosotros, ¿cuáles son los términos? Entonces Roboam dice, espérenme tantito, denme unos días, voy a juntarme con los consejeros y yo les tengo una respuesta. Así que regresa y ahí estaba el consejo de Salomón. Siendo un hombre sabio, una característica de sabiduría de Salomón es que tenía un grupo de consejeros. No, yo soy muy sabio, no ocupo consejeros, para nada. Él escribe también ahí en Proverbios, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Así que tenía él su grupo de consejeros. Viene Roboam con los consejeros y le dicen, no, pues escucha al pueblo, alíviale las cargas y te van a servir. No le gustó mucho el consejo. ¿Qué hizo Roboam? Buscó a sus amigos, a los jóvenes con los cuales se había criado. Aquellos que crecieron conmigo, hicimos las mismas maldades juntos, me conocen.
Va con ellos y ¿qué consejo dieron los jóvenes? No les hagas caso. Si tú diles, si el dedo, el dedo del pulgar de mi padre, era ancho, pues, no, al revés, perdón, era al revés. Si los lomos de mi dedo pulgar es más ancho que los lomos de mi padre, decía. Si mi padre les puso estas cargas, yo las voy a poner el doble. ¿Qué sucedió? La nación se dividió. Israel, desde Roboam, se divide en dos grupos, en dos naciones. 10 tribus se van al norte, siguiendo a otro caudillo, Jeroboam, y 2 tribus se quedan en el sur, bajo Roboam. Esa fue la división. Ya nunca más hubo unidad en Israel. Todo por un mal consejo, por preferir el consejo de aquella gente que estaba identificada contigo y no tomar en cuenta el consejo de la gente con experiencia. Recuerda las palabras de tus padres. Están comprometidos contigo, te aman. Y es verdad que muchas veces sí, a veces no hay una buena comunicación entre los padres y uno diría, pues es responsabilidad de los padres lograr esa comunicación, pero en gran parte también es responsabilidad de los hijos luchar por ella, obtenerla. Honra a tus padres. Primer consejo dentro de estos, del de escucha las palabras de tus padres, es escúchalos. Tiene que ver aquí la segunda parte sería hónralos. ¿Qué significa honra? El mandato de honrar a tus padres aparece en toda la Biblia. Éxodo 20:12. Vamos a hacer una cosa, nada más voy a leer aquí un par de versículos. Les cito yo los demás, si quieren ustedes anotarlos, o después ahí en la grabación pues los pueden ver. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16, Deuteronomio 27:16, Mateo 15:4, Mateo 19:19, Marcos 7:10, Marcos 10:19, Lucas 18:20, Efesios 6:2. Si a alguien le faltó uno, aquí la nota las tengo para que las anoten después. En estos y en muchos otros pasajes se da esta orden: honra a tu padre y a tu madre. Deuteronomio 5:16, lo leo. Dice: honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Este pasaje Efesios lo cita, Efesios 6:2, y le dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué con promesa? Vienen muchos, los 10 mandamientos, pero el primero con promesa es ¿por qué? Para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da, para que sean prolongados tus días, una vida larga y fructífera, como promesa por haber honrado a tus padres. Hay otros pasajes que tengo aquí como advertencias al que no lo hace. Deuteronomio 27:16, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. ¿Y sabes cómo era castigado el hijo desobediente en ese tiempo? Lo apedreaban, eran lapidados. Proverbios 19, versículo 20, escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Hay esperanza, aunque sea en la vejez, pero un día seremos sabios. Proverbios 20, perdón. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Ahí está la mamá hablando, y el hijo como que en otra. Proverbios 13:18, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Proverbios 15:5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Escucha a tus padres, hónralos, glorifica a Dios y sea agradecido por lo que tus padres han hecho por ti. Quizás sería un buen momento para que busques tú, aún los que somos adultos, buscar a nuestros padres y agradecerles por lo que han hecho por nosotros.
Es algo que no debe terminarse nunca en la vida. Ser agradecidos por lo que ellos están haciendo y han hecho con nosotros. Agradéceles. Tercer consejo. Vimos el primero, ¿se acuerdan? Teme a Dios. Segundo, escucha a tus padres. Tercero, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Cuál es el consejo aquí? Apártate, desasóciate, apártate de las malas amistades. ¿Sí? Sé diferente de ellos. La palabra aquí, si los pecadores te quisieran engañar, que encontramos en el versículo 10, es la palabra engañar, es como seducir. La seducción a toda clase de pecado, hacia los vicios, perversiones sexuales, la falta de amor hacia los padres. Hoy en día, la seducción de los jóvenes, pues uno puede pensar quizás que en generaciones anteriores nos fue más fácil. Pero hoy en día es cada vez más difícil. La seducción está hoy en día a la puerta. Hoy en día es mucho más fácil caer en esa seducción. Así que sean fuertes en esto. Es una batalla real. Es una batalla que tienes que pelearla. La batalla de la pureza. ¿De qué hablan hoy en día los jóvenes? Seducción sexual. Hoy en día platicar de sexo, platicar entre los jóvenes hay de cosas que sencillamente no honran a Dios y es normal, y el que no quiere hablar de ello, se burlan de él. Le hacen bullying al que no participa de esas pláticas. ¡Ay, el santurrón!, ¿no? Entonces, no consientas. ¿Qué es esto? No participes. Los seductores no van a ser ancianos, van a ser jóvenes. Jóvenes con un carácter, con un estilo de vida atractivo. Los populares. Porque para ser popular hay que estar en esa misma onda de lo que hablamos, ¿no? ¿Por qué? Para engancharse con ellos. Esta parte, un consejo aquí para los padres. ¿Cuál es la seducción del pecador? Según los versículos que vimos aquí, que ven con nosotros, acechemos. ¿Por qué el pecador seduce tan fácil a nuestros jóvenes? Y a veces culpamos mucho a los mismos jóvenes. No, o sea, ¿por qué son tan débiles nuestros jóvenes? Si tú ves estos versículos, versículo 11, ven con nosotros. Y fíjate cómo usa mucho el plural. Insiste en el plural. Ven con nosotros, pongamos acechanzas, acechemos, los tragaremos vivos, hallaremos riquezas, echas tu suerte entre nosotros, tengamos todos una misma bolsa. ¿Qué es lo que está ofreciéndole aquí el pecador al joven? Compañía, camaradería. Vamos a tener justamente eso. Identifícate con nosotros. Aquí tienes tú tu pandilla, tu grupo. Y desde niños sentimos la necesidad de tener nuestro grupito de amigos para hacer vagancias, ¿no? Pero ese nivel de vagancias, obviamente las inocencias que hace un niño, pasan de hacerle una travesura a la maestra, luego a ponerle la tachuela en el asiento. No sé si a las maestras les tocó alguna vez que le hicieran alguna de esas, pero esas travesuras después van a ser cosas que aún van en contra de la ley. Es responsabilidad de los padres entender esto. Criar hijos que respeten la ley, que honren las autoridades. El adolescente se siente inseguro, necesita aceptación y está buscándola. ¿Y dónde va a encontrar la aceptación? En justamente aquellos también que andan buscando maldades que hacer
y buscan quién les apoya para hacer esas maldades. Los malos le van a ofrecer a los hijos amistad, camaradería. Dicen, vamos a pasarla bien, va a ser divertido, ven con nosotros. ¿Y cómo puedo yo como padre combatir esa seducción del mundo? Primero, cercanía. Ser cercano a tus hijos. Nuestros hogares deben ser lugares donde los adolescentes sean bienvenidos. Tener tiempo para los hijos, mostrarles interés. Yo he puesto como ejemplo también el caso de mis suegros, que tú vas a la casa de mis suegros y la reunión de jóvenes es ahí. Y ahí tienen que la canasta de básquet para la reunión. Y ahí tienen, o sea, constantemente los jóvenes de la iglesia buscaban a mis suegros y aún para pedirle consejo. Ahí veía yo a Chayo hablando con algunas de las adolescentes y le pedían consejo. Tu casa como padre debe ser un lugar donde tus hijos tengan la libertad de traer a sus amigos. Y traer a sus amigos y que tú puedas ver dónde están. Que sea un lugar que no estén encerrados en su cuarto y no los veas ahí. Que tengan la libertad de estar platicando enfrente de ti. Eso no es el hecho nada más de estar viendo a ver qué hacen. Es el hecho de estar cercanos. A veces los hijos, más que madres y padres detectives, necesitan madres y padres que sean cercanos, que sean amigos de ellos también. Es difícil llegar y no pretende el padre llegar a ser amigo. El padre es llamado a ser padre, no necesariamente amigo, pero hay que lograr esa comunicación, motivar a tus hijos a que traigan sus amigos a casa y también tener una amistad con ellos. Comunicación. Una definición de comunicación aquí que tengo dice: el arte de la comunicación no es la capacidad de expresar mis ideas. A veces pienso eso, ¿no? Comunicación. Yo tengo el arte de la comunicación porque agarro el micrófono y nadie me calla. Aquí yo hablo y ustedes oyen. Comunicación no es expresar yo mis ideas. Más bien es la capacidad de extraer las ideas de los otros. Es la capacidad de entender a las personas, entender las necesidades que tienen, sus temores, sus deseos, sus ambiciones, sus planes. Entender y compartir con ellos en ese tema. Proverbios 18:2 en la Nueva Versión Internacional dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Lo leo de nuevo, Proverbios 18:2. Al necio no le complace el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Entender a otros. El necio no quiere ponerse en los zapatos de otros, no quiere entender. Solamente quiere hacer alarde de su propia opinión. Proverbios 18:13 dice: al que responde sin haber escuchado la palabra le es fatuidad y oprobio, vergüenza. Desarrolla la habilidad de comunicación, padres. Esa sección es para los padres. Y vimos ya los 3 consejos. Primer consejo, teme a Dios. Segundo consejo, escucha, obedece a tus padres. Fíjate que la parte yo lo he explicado así, parte del temor, la reverencia que se le tiene a los padres, se identifica con el temor de Dios. Es tener temor de fallarles y saber que aunque mis padres no estén presentes, ellos ya invirtieron en mi vida. Ellos ya pusieron los valores en mi vida en los cuales yo me voy a estar guiando, en los cuales vivo hoy y vivo por lo que me enseñaron. Y aun cuando ellos no están presentes conmigo, no quiero hacer lo que a ellos les desagrada, porque tengo temor de ellos, porque les respeto. Eso es también parte del temor de Dios. Lo mismo con Dios. Dios es honrado por lo que yo hago. Tercer consejo fue: desasóciate, apártate de las malas amistades. Y nada más. Obviamente el proverbio sigue. Quisiera yo terminar con el resto del proverbio, ya no como un consejo, sino como una advertencia. Y solamente procedo a leer el resto del proverbio.
Voy a avanzar desde el versículo 22. Aquí está la sabiduría. Sigue clamando y dice: ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en la calamidad, y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, cosechar lo que se sembró. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Vamos a orar. Mi Dios, gracias, Padre, por tu consejo. Gracias, Padre, porque encontramos aquí consejos, advertencias, principios para los cuales podemos adaptar nuestra vida a ellos, mi Dios. Te ruego, Señor, por nuestros jóvenes. Te ruego, Señor, por cada uno de nosotros, mi Dios, para que podamos vivir una vida atentos a la sabiduría. Una vida atentos a tu palabra, escuchando, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Dios. Igualmente me gustaría aquí, dejando un tiempo abierto para la oración personal de cada quien. ¿De qué tienes que hablar con Dios hoy? En cuanto a tus padres, honrarlos. En cuanto a tus hijos, ¿qué tienes que hablar tú con Dios hoy? Ven ante Él, y si su palabra marcó algo en tu vida, toma decisiones. Toma decisiones de cambiar caminos, de obedecer a Dios. Y si es necesario hablar con tus padres, si es necesario hablar con tus hijos, toma la decisión de hacerlo. Comprométete delante de Dios. Habla tú con Dios ahí. Dios nuestro y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje. Gracias porque podemos encontrar en ti, Señor, las fuerzas también para obedecerte. Oramos, agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.